la empiezan a entrevistar y a la niña le cambia la voz. Esta muñeca empieza a tener movimientos independientes. Levitaba y aparecía en diferentes habitaciones. Estas niñas teniendo interacción con las entidades son reales. Están investigadas y son reales. Hay que tener mucho cuidado con las puertas que tratas de abrir. Hay que tener mucho ojo con eso. La muñeca está poseída por una niña de 7 años que se llama Annabelle Higgins, quien ha muerto trágicamente en un accidente de automovilismo. Que la niña pequeñita de 5 años hablaba con un amigo imaginario llamado Jody, descrito, esto es horrible, como un cerdo demoníaco con ojos rojos. ¿Crees que es posible escuchar voces de seres demoníacos que te hagan cometer actos atroces? Bienvenidos a un nuevo episodio de Forbidden Archive. Hoy tratamos con una invitada súper especial. Tenemos en el canal a María José Roballo, con quien vamos a tratar el tema de Ed y Lorraine Warren. Para quien no te conozca, ¿quién es María José Roballo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Un gusto para mí participar de este podcast tuyo. Me encanta que este mundo del misterio cada vez se haga más global, se haga más grande, más lejano, y nos comuniquemos desde Ecuador, Quito, Ecuador, donde estoy yo, y tú desde las Islas Canarias, como me habías comentado. Yo soy María José Roballo, soy psicóloga clínica de profesión, pero hace casi ya 9 años que me dedico al mundo del misterio. Empecé en la radio argentina contando historias y poco a poco fui abriendo mis canales. En Instagram estoy como Dama Oscuridad, @Dama Oscuridad, y ahí lo que pueden encontrar son pequeños fragmentos de videos que encuentro en las redes sobre el mundo de terror, ovnis, brujas, apariciones, que yo no digo que sean reales, pero están bastante interesantes. Y obviamente se abre el debate para que ustedes tengan su opinión. Y después tengo mi canal en YouTube, que es Cósmica by María José Roballo, donde hay invitados, donde hay muchos puntos de vista y mucha investigación acerca del fenómeno paranormal, del misterio, pero con una salvedad. A mí me gusta investigar, ver qué hechos pueden tener bases en la realidad, qué dicen los científicos, y en realidad hago nada que sea amarillista, o sea, que lo haga por el boom del momento o por llamar la atención, sino lo que tenga una base. Y los jueves tengo un programa con mi amigo Alejandro Bernal de su canal Mandrágoras Misterios, y hacemos un en vivo todos los jueves en mi canal para hablar diversos temas del misterio. Así que a eso me dedico, querido Cristian, y te agradezco mucho por la invitación. La verdad que es un honor tenerte por aquí. Había escuchado ya hablar mucho de ti porque se te suele escuchar aquí. Una de las personas que ha hablado de ti es diferentes canales de misterio alrededor de España. Y también vi bastantes vídeos en los que tratabas con Juan Jesús Vallejo y con Alex Bernal de Mandrágora. Y la verdad que tu contenido es muy interesante y creo que a la gente le va a venir muy bien conocer tus canales. La primera pregunta que te quería hacer con respecto a lo que es el contexto y el origen de los Warren es cómo los ves tú a ellos como pareja y como investigadores del mal. Pues a mí me empezó a interesar esta historia de los Warren precisamente por lo que dices. Una, porque son pareja, y porque este mundo de las conexiones álmicas, de las parejas, es bien interesante. Y yo sí creo que la gente no se junta por casualidad, y precisamente la vida de ellos va de la mano de lo que cada uno de ellos era en su naturaleza y cómo la vida los junta. Y desde los 16 años, porque ellos se conocen cuando los dos tenían 16 años, empiezan a tener una vida uno al lado del otro hasta que fallecen. O sea, es prácticamente toda la vida juntos en pos de mostrar las investigaciones y todo lo que ellos fueron aprendiendo. Pero obviamente también tienen polémica y también tienen sus películas inspiradas en sus casos reales. Así que en realidad los Warren para mí son una pareja que abre el mundo de lo paranormal y que nos permite no solo creer o no creer, sino investigar acerca de estas cosas que, aunque nosotros no les demos mucha visibilidad, sí nos damos cuenta que se repiten, porque no es en mi país, no es en Sudamérica, no es en España, es en todo el mundo que se habla de fantasmas, de poltergeist, de posesiones, de casas embrujadas. Así que en ese sentido es muy interesante la vida
de los Warren, todo lo que van desarrollando y todo lo que hicieron, porque ya fallecieron los dos. Entonces el legado es grande y precisamente ahora se va a estrenar, bueno, ya se estrenó la última de sus películas, que habla de un caso real del que vamos a tocar un poquito por aquí para no hacerles spoiler, pero un caso real bastante aterrador de casas, si quieren llamarlo así, embrujadas o poseídas por entes malignos. ¿Recuerdas el primer caso fuerte que les marcó la vida y el rumbo? Claro que sí, o sea, como se los dio a conocer es con el caso de Annabelle, pero a mí, Cristian, me encantaría contarles un poquito a tu audiencia quiénes son estos dos personas, cómo se conocieron, cuál es su historia, para que entiendan un poco el contexto de dónde sale todo esto, porque en realidad a veces las personas lo ven muy por encima, piensan que todo es ficción, piensan que todo puede llegar a ser mentira, pero sí hay una historia importante que, aunque sea breve, me gustaría contarla. Dime si te gustaría conocer un poquito de la biografía de los dos y yo con mucho gusto te la cuento. Sí, claro, yo creo que sería fantástico poder explicarle a la audiencia cómo se conocieron, el hecho de que Ed fuera demonólogo y que Lorraine fuera con esto de la mediunidad y tal, pero estoy seguro que tú lo vas a explicar perfectamente. Claro que sí. Bueno, él se llama Edward Warren Meany y en realidad nació un 7 de septiembre de 1926 en Connecticut, en Estados Unidos. Y es importante señalar que él siempre fue de una familia católica, igual que Lorraine. Y lo que cuenta la historia, lo que él ha contado de su propia boca, es que desde los 5 años de edad, él empezó a tener experiencias paranormales en su hogar y en su familia. Decía que veía apariciones, que veía una anciana enojada, que oía ruidos inexplicables, golpes en puertas, sentía presencias frías y todo eso él atribuyó a la sociedad moderna. Él decía que la sociedad vivía de manera tan vertiginosa que había abierto la puerta para que en las casas empiecen a habitar demonios y decidió estudiar demonología. Y de hecho es interesante porque siendo laico, es decir, sin pertenecer a la iglesia, fue una persona aceptada como un demonólogo. Pero sí es importante decir que siempre fue autodidacta, no es que él haya tenido una carrera en demonología, porque eso normalmente lo estudian dentro del contexto religioso católico. Fue una persona que se fue a la Segunda Guerra Mundial y tiene una historia increíble porque él se unió a la Marina como militar y justamente en uno de los buques en los que él andaba hubo un naufragio en el Atlántico Norte y él cuenta esta experiencia como algo venido de otro lado. Él dice que a partir de ahí empezó a entender el mundo de los espíritus porque este barco se incendia. Se choca contra un carguero, se incendia y la mayoría de sus compañeros muere. Él cae al agua, logra salvar a un compañero y por salvarlo se aleja muchísimo de este desastre y se mira como él se mira perdiéndose en el agua, perdiéndose en el mar y próximo a morir, pero de la nada, él cuenta que estando ahí con su compañero que estaba muy mal herido, aparece otro barco y los rescata a los dos. Y es ahí cuando él empieza a pensar en los milagros, en qué hay más allá de la muerte, en por qué muchas personas pierden la vida, pero él logra salvarse. Y se pega más al lado religioso y a toda esta investigación que marcaría a su vida. Entonces, él empieza como a dedicarse a este mundo de los espíritus y todo esto. A la misma vez, del otro lado, nacía Lorraine Rita Moran, que nació el 31 de enero de 1927, también en Bridgeport, es decir, en la misma ciudad, y también era una devota católica. Ella cuenta, en cambio, que desde los 7 u 8 años afirmaba que veía el aura de las personas, veía la luminosidad alrededor de la gente y empezaba a tener visiones clarividentes, podía predecir eventos futuros, veía presencias. Y lo extraño, bueno, no lo extraño para ella, pero no para el resto de personas, es que toda la gente la consideraba como loca. Su familia principalmente la trataba como la loca de su familia y por eso ella empezó a tener en secreto todas estas visiones que tenía. Y recuerda que cuando tenía 7 años, durante un evento de plantación de árboles, ella empezó a ver en unas monjas
estas auras, y su error, según ella dice cuando era pequeña, es haberlo comunicado, decirles a los demás cómo veía a cada persona. Entonces siempre fue como una persona señalada y un poco escondió este don, no lo decía y no lo desarrolló, pero resulta que en el 44, a los 16 años, se conoce con Ed Warren porque él trabajaba en un cine, él era acomodador en un cine y ella iba todos los miércoles con su madre al cine. Se empezaron a ver hasta que él le invita a ella a una heladería y empieza un romance, empieza una relación romántica a los 16 años, pero justamente él se va a la marina, la deja, pero en el tiempo que la deja en la marina siguen escribiéndose, imagínate estos romances por carta, o sea, por carta, sí, ¿verdad? Por carta escrita a mano. Ahora mucha gente le pesa escribir un WhatsApp, o sea, eso es como el mundo ha cambiado, pero en ese tiempo él desde la guerra le escribía cartas, mantenían su romance. De hecho, él regresa un año después, se casa con ella y se vuelve a ir a la marina. Él en realidad estuvo hasta los 21 años en la marina, pero ya estaba casada con ella. Entonces deciden que él ya salga de la marina precisamente. Y bueno, tienen una hija, solamente tuvieron una hija durante ese tiempo, y es ahí cuando él dice, más bien nos vamos a dedicar a otra cosa. Él desde pequeño tenía varias aficiones, para que ustedes sepan un poquito. Él era salvavidas, después trabajaba en el cine, le gustaba mucho la pintura, y lo que hacen es dedicarse él se dedica a la pintura, empieza a pintar casas que él percibía como embrujadas. Esto es muy, muy gracioso, porque él se paraba fuera de las casas en el lugar donde él vivía, que era Nueva Inglaterra, y percibían como alguna casa tenía una presencia. Él pintaba la casa y luego es muy gracioso que ella, como Lorraine tiene estas habilidades psíquicas, iba con el cuadro que él pintaba a la puerta de la casa, golpeaba y le decía, señora, mi esposo ha pintado este cuadro. Y aquí se ve su casa y algunas presencias. Y es cuando la gente le dice, ¿cómo usted sabe que en esta casa hay presencias? Bueno, pues porque yo los puedo ver, los puedo sentir. Y es así como empiezan a entrar a la casa de distintas familias, a mostrarles su realidad a través de los cuadros. Y deciden vivir de eso. Para que se hagan un contexto, él más o menos vendía estos cuadros entre $5 y $10, que en esa época era bastante dinero. ¿Cómo sabemos que era bastante dinero? Porque ellos vivían en una casa, en hoteles donde rentaban una habitación por $1 la noche, y ellos ganaban alrededor de 20 a 25 diarios. Comían platos por centavos, entonces iban reuniendo una cantidad de dinero y así podían vivir. Iban de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, haciendo esto de las pinturas. Y ahora te voy a pasar unas fotos para que tú puedas mostrarlas aquí, claro, para que vean las pinturas originales que él iba mostrando. Pero en cada una de ellas a veces podían percibir, aquí hay una historia cortita que les quiero dar, podían percibir que había en una casa, decían que habían ruidos, que se oían llantos, que rompían las cosas, y resulta que en esta casa, que era muy antigua, había vivido una chica que tenía unos pendientes, unos aretes o zarcillos, no sé cómo le llaman, que ella los quería mucho y los había dejado en un desván cuando ella falleció, no sé bien la historia, pero la hija de esta familia los había encontrado y se los había llevado y los estaba usando. Y esta mujer fantasma estaba muy, muy enojada porque buscaba todo el tiempo sus aretes. Entonces movía las cosas de la casa, rompía vidrio, estaba muy, muy enojada. Hasta que, según se cuenta, Lorraine pudo percibirla y decirle al hombre que esta fantasma está buscando sus aretes, que eso es lo que le desespera, que no puede estar tranquila. Entonces, claro, el hombre dice, es que mi hija encontró estos aretes en el desván y los está usando. Y él le dice, no, tiene que devolvérselos. ¿Y cómo se los va a devolver? Déjalos en el lugar donde los encontró. Se cuenta que la chica se sacó los aretes, fue a dejarlos en ese lugar del desván y la casa se volvió tranquila. Entonces es a partir de ese momento que empiezan ellos a coger fama, pues, que la gente dice, vamos a llamarlos, pero ellos no cobraban por esto. Esto es algo importante decir. No cobraban por ir, vendían las pinturas de las casas, pero la gente venía y les decía, ay, por favor, pinta mi casa, mira si hay algo. Hasta que después ellos fundaron una sociedad que se llamaba New England Society for Psychic Research, que es NERSP, es como las siglas, ¿no? Y en este grupo de investigación paranormal en Nueva Inglaterra, ellos tenían un club, o sea, era como una sociedad
que involucraba, imagínate, médicos, psicólogos, oficiales de policía, enfermeras, estudiantes, miembros de la iglesia para aportar credibilidad científica y religiosa a todo lo que ellos empezaron a hacer. ¿Por qué? Porque ellos empezaron ya a hacer investigaciones más formales y a tomar registros de todo lo que veían, con cámaras, con grabaciones, escribían en libros, y ahí es cuando ellos empiezan a hacer en su casa, porque para ese entonces ya pueden tener una casa en el sótano, empiezan a tener este famoso museo de los Warren, donde va a estar guardada la famosa Annabelle, y ahí ellos tenían realmente un arsenal del mal, como él lo llamaba. Así que a partir de los años 50 empieza toda esta investigación, empiezan a hacerse famosos, porque alguien les dice, saben que ustedes deberían dar conferencias, vayan a universidades, empiecen a contar sus historias, y esas sí las cobraban. Entonces empezaron a tener fama a partir de escribir los libros, contar lo que hacían y dar conferencias, y ya se dedicaron a vivir de esto. Pero cuando iban a hacer estas limpiezas de las casas, esto no los cobraban. Así que ahora les vamos a ir contando, con Cristian les voy a ir contando yo las historias más famosas de ellos. Recordemos que tienen muchos libros publicados. Lamentablemente yo puedo decir, aquí en Sudamérica son muy difíciles de conseguir, solo se consiguen por Amazon, pero en España sé que sí existen. Está, bueno, uno de demonología, cazadores de fantasmas, hay uno que se llama El Cementerio, que son historias verdaderas de una dama. Hay un documental impresionante de la dama del cementerio, incluso tiene un video donde ellos tienen el registro de cómo esta dama se iba cobrando forma a través de un ectoplasma, de una sombra blanca. También ¿En serio? tiene, sí, claro. También está la historia del hombre lobo, está la historia en la oscuridad, así que hay un montón de libros vendidos que puedes encontrar las historias de ellos, y por supuesto también ya están envueltos en la controversia, porque hay mucha gente que dice que mintieron, que exageraron, que los libros no dicen la realidad, que ellos están haciendo solo marketing y que esto no existe. Pero la verdad es que sí hay pruebas, sí tienen registros, los libros tienen muchas cosas reales, digámosle entre comillas, y además hay videos que confirman todo esto que te estoy contando. No sé si me quieres preguntar algo o quieres acotar algo a toda esta historia. Antes comentaste que ellos tenían una hija. Al estar ellos yendo a tantas casas que estaban presuntamente encantadas, ¿cómo protegían a su hija de lo que ellos traían de vuelta a casa? ¿Sabes que su hija no iba a las investigaciones? La hija se quedaba en su casa al cuidado de niñeras. Sin embargo, dice que alguna vez sintió alguna de estas presencias, y luego ella se va de la casa a estudiar, porque estudió otra cosa, no trabajó con sus padres, no se dedicaba a lo mismo, y extrañamente se casó con un hombre quien sí le gustaba esta investigación, y es el yerno de ellos quien después hereda la casa y se hace cargo del museo cuando los padres ya son mayores. Pero la verdad es que ella nunca se involucró en este mundo psíquico, no ha contado si ella tiene estos poderes de percepción, sino que más bien se mantuvo alejada, pero es su esposo quien todavía está resguardando a la muñeca Annabelle y a todas las cosas que ellos tenían, estos objetos poseídos que viven dentro de este museo, que a propósito ahora está cerrado al público y ya está solamente como una colección privada a la que se puede pedir entrar de una manera especial, porque la casa de los Warren funcionó como un museo hasta hace 2 años. Tú podías ir, de hecho la entrada costaba $170, ibas todo el día. Wow. Pasabas con las personas que, guiaban esta especie de museo, te contaban las historias, podías ir y ver los objetos, pero también fue un poco peligroso, porque ya vamos a ver más adelante, se registraron algunos hechos extraños cuando la gente rompía las reglas en la visita a estos museos, a este museo pues de los Warren. Wow, la verdad que es súper interesante lo que estás contando. Hablando sobre Annabelle, estamos hablando de la típica muñeca maldita de los familia de los Warren. ¿Cuál fue la primera manifestación que convirtió a Annabelle en una muñeca maldita o en un objeto maldito? Y claro que sí. La muñeca Annabelle, para que ustedes vayan haciéndose una idea, aunque ya es una historia muy conocida, pero vale la pena contar algunas cosas importantes. Esta muñeca Annabelle es una Raggedy Ann, no es la muñeca ni se parece de cerca a la muñeca que sale en
en la película. No sé si tú sabías, Cristian, pero es una muñeca totalmente inofensiva de trapo con la carita pintada. No sé si tú la has visto. Sí, la he visto. Bueno, esta muñeca es interesante porque fue la creación de un hombre muy pobre que no tenía para comprarles muñecas a sus hijas. Entonces él mismo cosió de trapo que tenía esta muñeca y le pintó esa cara. Resulta que le dieron tanta importancia y un giro del destino que se hicieron dibujos, series acerca de esta película y fue un juguete muy de moda en la época de los 70. Esta muñeca, la original, medía aproximadamente 1 metro de altura, no es una muñeca pequeña, es una muñeca grandecita. Y su apariencia física, como les digo, es súper simple y no tiene nada de miedosa. Pero lo que pasó fue que esta muñeca fue un regalo para una de las protagonistas, que su nombre, según lo que está escrito, es tejieron su identidad para que la gente no los persiga. Pero a esta chica de nombre Donna, ya grande, de 28 años, su madre le compra esta muñeca en una tienda de antigüedades. Eso es donde empieza como todo lo extraño, porque claro, se sabe que en tiendas de antigüedades los objetos pueden tener como una impregnación, digamos así, energética de todo lo que está alrededor, y ahí es donde la madre compra esta muñeca y se la entrega para que ella adorne su departamento. Ella vivía con una compañera que se llamaba Angie, las dos eran enfermeras, trabajaban en el mismo hospital, compartían los mismos horarios, y también aquí entra el novio de una de ellas, del que ya les voy a hablar. Entonces, no se sabe, como te dije, quiénes son estas chicas Donna y Angie, porque está protegida su identidad, pero la historia esta que les voy a contar es real, no es una historia inventada. Lo que ellos empiezan a contar es que la muñeca estaba en su casa, empieza la muñeca como un adorno más, pero resulta que esta muñeca empieza a tener movimientos propios, movimientos independientes. Cuando esta historia empieza a sonar, lo que dice la gente es que es un invento de las chicas y de los Warren a partir de la existencia o la propagación. No sé si tú sabes la historia del muñeco Robert, que fue la inspiración de la película Chucky. No, la verdad que no la conocía. Bueno, si quieres cualquier otro día hablamos de este muñeco. Este muñeco es un muñeco Robert de a principios del 1900, que fue un muñeco al que se le transfirió una alma precisamente, y tuvo una historia bastante oscura, y a raíz de que los productores de cine conocen esta historia del muñeco Robert es que crean Chucky. Chucky está basado en hechos reales. Eso sí que no lo sabía. Claro, como ya, a propósito, para los que les gustan estos temas, la historia de Chucky está en mi canal, ahí lo pueden ir a ver, está bien desglosado con fotos y todo acerca de la verdadera historia que hay detrás de Chucky, que se basa en este muñeco Robert. Entonces, quienes no les creen a los Warren, dicen que basaron esta historia en este muñeco para hacer otra película, pero que no es real. Entonces, como te iba diciendo, llevaron esta muñeca, ya estaba esa muñeca en su casa y empezó a tener movimientos sutiles al principio. Por ejemplo, notaban que cambiaba de posición, que ellos la dejaban sentada y aparecía acostada, que la dejaban acostada y aparecía sentada, y ya se empezaron a asustar cuando la muñeca aparecía con las piernas cruzadas, y más aún cuando la encontraban en habitaciones diferentes, como en el sofá de la sala, incluso cuando las puertas estaban cerradas. Y esto era cuando ellas estaban en un turno en un hospital. Y lo más escalofriante de todo, porque ya se me empiezan a poner los pelos de punta, es que un día ellas llegan a la casa y encuentran una nota escrita a mano, en papel pergamino, un material que no había en la casa. Y la nota decía como ayúdanos, en inglés help us, o ayuda a Lou. ¿Quién es Lou? Es el novio de Angie, de la compañera de habitación de Donna, quien frecuentaba este departamento. Y ahí pensaron que era una broma de algún vecino, que alguien se había metido a la casa, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que no, que ellos dejaban todo cerrado y que de repente la muñeca aparecía en otro cuarto. ¿Qué dirías tú, Cristian? Porque a mí sí me gusta conversar de esto. ¿Tú crees que es posible, o qué haría si un muñeco que tú tienes en tu casa, a propósito, yo no tengo muñecos, se cambia de habitación y tú sabes que tú vives solo, o mejor dicho, no hay nadie que lo pueda mover? Es que yo creo que el problema está en que la puerta estaba cerrada. O sea, si la puerta estuviera abierta, a lo mejor te puedes haber olvidado, puedes haberlo movido, pero que la puerta esté cerrada y aparezcan habitaciones diferentes, yo creo que tienes dos opciones.
o tiras la muñeca o tú te vas de casa. O sea, creo que son las dos únicas opciones viables que tienes. Imagínate si además encuentras un papel en la puerta de tu casa que dice, ayúdame, yo me muero. O sea, yo no sé cómo, no sé qué reacción tendría, pero obviamente pensaría que alguien me está jugando una broma, ¿no? Pero a ellas eso le pasó cuando estamos hablando de los 70s, no estamos hablando de ahora que alguien puede ir, dejarte esto, mandarte por redes, averiguar la historia. Estamos hablando de los 70 cuando nadie hablaba o hacía bromas con estas cosas. Claro, cierto, por lo que eso le da aún más credibilidad de que fuera real. Claro que sí, claro que sí. Por eso te digo, es extraño todo esto que pasa. Entonces, a estas chicas no se les ocurre mejor idea que llamar a una psíquica. Para todo esto, esta psíquica también ha hablado, por eso se sabe que la historia es real y hace una como especie de sesión de espiritismo, y la medium es aquí donde afirma que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña. Imagínate, les dice que la muñeca está poseída por una niña de 7 años que se llama Annabel Higgins, quien ha muerto trágicamente en un accidente de automovilismo en el terreno donde se construyó el edificio de apartamentos. Imagínate todo lo que les dice alrededor. Y según esta medium, el espíritu de Annabel de la muñeca es inofensivo, solo buscaba amor y compañía como una niña solitaria. Y aquí es donde se comete el primer error de los que se ha hablado muchas veces, es que tanto Donna como Angie, estas chicas, empiezan a sentir pena por la muñeca, por el espíritu de la niña, y le dan permiso para habitar su casa y para habitar a la muñeca como un acto de bondad. Y se sabe, bueno, no sé si tú has hablado con mediums y eso, se sabe que tú nunca puedes dar entrada o permiso a entidades para que estén en tu casa, inunden tu casa o que puedan apoderarse de algún objeto, porque tú como ser humano viviente de carne y hueso puedes abrir portales para permitir a entidades que entren a molestarte. Y eso es lo que estas chicas supuestamente hicieron, y fue ahí donde los eventos ya se volvieron maliciosos. Se reportaron pesadillas. El novio de Angie decía que soñaba con la muñeca y que la muñeca lo estrangulaba mientras dormía. Pero eso no es lo raro. Lo raro es que en una ocasión despertó con las marcas de garras en el pecho como si le hubieran arañado. 7 uñas, 3 verticales y 4 horizontales que sangraban e iban desapareciendo rápidamente. En otro de los incidentes, Lou, este muchacho, escucha ruidos en la habitación de Donna y al entrar encuentra esta muñeca tirada en el suelo, pero él sintió como que una presencia maligna estaba atrás de él. Oye, te prometo que de vuelta y se me eriza los pelos, y que lo atacaba invisiblemente, y de nuevo le aparecieron garras en el torso. Oh, Dios Angie mío. también dice que vio moverse esta muñeca en una ocasión y que levantaba las piernas intentando caminar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué ustedes creen que esta muñeca atacaba a Lou? Porque él había tenido el desacierto de decir que es mentira, que esa muñeca no tiene nada. La agarró, la zarandeó, pues la maltrató y la tiró en un asiento, y es ahí donde la muñeca la agarra odio a este muchacho y empieza a atacarlo. Entonces ellas llamaron ya a un sacerdote, al padre Higgins, quien sintió una energía negativa, y es este padre precisamente quienes dicen que hay que llamar a Ed y Lorraine Ward. Todo esto, como les vuelvo a contar, está escrito en el libro, está registrado y es una historia real. Yo no puedo decir 100% real, pero está tratada como real. Bueno, tras esta entrevista y de examinar a la muñeca, los Warren concluyeron que no era el espíritu de ninguna niña inocente, sino de un demonio inhumano que se disfrazaba para ganar confianza y poseer el cuerpo de un humano. Oh, wow. Según ellos, dicen que los objetos inanimados no pueden meterse dentro de las personas, sino que se meten dentro de objetos y los usan como puentes para meterse a los hogares, que las personas les den de alguna manera inocente permiso, y la idea es que se puedan meter luego en el cuerpo de una persona. Así que bueno, ellos hicieron un exorcismo del departamento con ayuda de un padre, un sacerdote católico, y es ahí cuando ellos se llevan a la muñeca en el vehículo, y lo que cuentan es que llevaban a la muñeca en el asiento trasero y tuvieron problemas mecánicos, el auto casi vuelca, los frenos fallaron, la dirección estuvo
inestable y en las curvas patinaba. Le pusieron agua bendita a la muñeca, la metieron ya en la parte de atrás en la cajuela y la llevaron pudiendo llegar a la casa, y ahí la colocaron en una silla en la oficina, pero ellos ya contaron que la muñeca se movía sola, levitaba y aparecía en diferentes habitaciones, así que evidentemente Ay, Dios mío, la muñeca algo tenía. Sí, bueno, finalmente lo que ellos hacen es construir esta caja de vidrio que se ha visto muchas veces y que está ahí adentro con una inscripción que dice positivamente no abrir. Y se dice que este es uno de los objetos que no se deben tocar, que no se deben burlar, que no se deben mirar fijamente, porque esta muñeca ya causó incidentes. A un sacerdote que la insultó tuvo un accidente automovilístico. Un detective de homicidios fue apuñalado psíquicamente y se retiró temprano, o sea, sintió este apuñalamiento. Y la más llamativa es que un joven visitante golpeó la caja, empezó a burlarse de la muñeca y a los minutos se fue en su bicicleta. Había ido a visitar a la muñeca a este museo en su bicicleta con su novia, y horas después de esta burla tuvieron un accidente. Él murió y la novia terminó herida. Todo esto que yo les estoy contando ustedes pueden ver a quien le interese en el libro que se llama The Demonologist de 1980 y está basado en todas las entrevistas de los Warren. Ahora esta muñeca en el 2025 también causó revuelo. Como les dije, el museo ya está cerrado, no se pueden visitar, sino solamente tours virtuales o cosas limitadas para investigadores. Pero en mayo, yo no sé si tú recuerdas, Cristian, hubo rumores de que la muñeca Annabelle había desaparecido, porque se les ocurrió hacer una especie de gira que se llamaba Devils on the Run o Demonios en el Camino, organizado por esta sociedad que fundaron los Warren por la NSPR para exhibir objetos del museo, y el tour incluyó paradas en Nueva Orleans, San Antonio, Gettysburg, y algunos visitantes en Luisiana reportaron no verla, o sea que la muñeca desaparecía y coincidió con, imagínate, un incendio en una plantación, sí, escapes de presos, anomalías eléctricas, y además empezaron a hacer como muchas desgracias alrededor por donde pasaba esta muñeca que estaba fuera de su casa. Pero obviamente dijeron que todo esto era parte del marketing. Lo que sí fue real es que en julio del 2025, durante este tour en Pensilvania, el manejador de esta muñeca que se llamaba pues Dan Rivera, un veterano del ejército y que investigaba lo paranormal, murió repentinamente en su hotel. Nadie sabe por qué apareció muerto. La autopsia luego dijo que le había dado un paro cardíaco fulminante y la gente atribuyó esto a que él manipulaba y andaba siempre con Annabelle. Así que la muñeca no desapareció, la muñeca sigue estando ahí en poder de ahora los cuidadores, porque compraron ya un comediante de nombre Matt Rife, compró la casa de los Warren y el museo también, y ahora es el guardián legal de la colección, incluida Annabelle, por lo menos por los 5 siguientes años. Regresaron la muñeca esta a la caja del museo y se planea más exhibiciones en octubre de este año, justo para Halloween. Así que la muñeca va a permanecer ahí en Connecticut hasta septiembre de este año, y en octubre empieza la gira. Vamos a ver qué resulta de todo esto de la nueva gira de la muñeca Annabelle. Pero ¿qué te parece esta historia? No sé muy bien cómo comentarla. Creo que el desconocimiento de las personas a los casos paranormales hacen cometer muchas cosas estúpidas. Y luego el hecho de que atribuyan todo a simple casualidad, de que pasen las cosas, eso lo que hace es que enorgullecen más a Annabelle, o sea, la hacen más poderosa, aunque no lo crean. Yo te quería preguntar, con el fallecimiento de Dan Rivera, ¿se sabe algo del futuro de Annabelle? Aparte de estar dentro de la casa y está ahora bajo la custodia de esta nueva persona, ¿se sigue pensando en hacer nuevas giras con esta muñeca o ya medio han aprendido que no se debe hacer? No, lo que te comentaba justamente, que en octubre de este año sale Annabelle a una nueva gira.
la van a sacar a una nueva gira que va a ser en el Rock Island Roadhouse Esoteric, así se llama, Rock Island Roadhouse Esoteric Expo, en octubre del 2025. Ahí es donde se planea sacar a esta hermosa muñeca nuevamente de gira, a ver qué es lo que pasa. Así que quien la tiene obviamente no la va a tener para no sacarle un rédito, porque han gastado mucho dinero en comprar esta casa y los derechos de Annabelle, así que obviamente que la van a seguir mostrando, pero no sé si vaya a haber nuevos incidentes, lo cual ya no sería una coincidencia, porque Dan Rivera, creo que el error fue en que agarró la muñeca, era el custodio, pero la sacó a pasear y pasaron muchas cosas. O sea, si empiezan a investigar a quien les interese, todos estos incidentes no fueron menores. Los incendios, los accidentes, las cosas que pasaron alrededor. A mí me parece, como tú dices, un poco ligero llamar a todo esto casualidad. Pero chuta, qué casualidad que justo cuando la muñeca pasa por ahí pasan estas cosas. Así Exacto. que ¿tú te atreverías a tocar esta muñeca si te dicen, ay, mira, ven, agárrala, no va a pasar nada, o no? No me atrevería a tocarla, pero sí me atrevería a ir al museo. Creo que sí valdría la pena verla de frente. Pero no me atrevería a tocarla ni loco, vamos, ni loco. ¿Y tú? Yo no sé, no creo. A mí, bueno, yo te cuento una cosa, yo tengo un poquito de percepción extrasensorial, no te voy a decir que soy medium ni nada de eso, pero puedo sentir presencias, fantasmas muy claramente, entonces no me arriesgaría a siquiera poder sentir la presencia que vive dentro de esta muñeca. Me parece como muy jugado yo arriesgarme a hacer eso por curiosidad, porque en realidad yo no sacaría nada de conocerla. Creo que estas cosas que ya varias personas te han dicho que están malditas, es mejor verlas de lejos en mi caso. No sé, no lo haría. ¿Sabes si cuando Ed y Lorraine Warren tenían la muñeca enfrente, ellos hacían algún tipo de ritual antes de poder tocarla o manipularla? Es que cuando la agarraron, creo que después sí hicieron un ritual para poderla encerrar, para protección, porque en su casa, lo que pasa es que imagínate, y esto no lo he escuchado una sola vez, hay una persona, voy a ver si te lo paso al WhatsApp, hay una persona que fue entrevistada en un podcast y él hablaba de un payaso y tiene un video medio impresionante de un payaso que igual le compran al hijo, un payaso ya usado, no nuevo, y este payaso cobraba vida y le empezaba a hablar al niño y le empezaba a decir cosas que luego el niño repetía, un niño menor de 4 años, y le llaman a él porque es un investigador paranormal, pone unas cámaras y él tiene el registro de cómo este payaso que lo dejan afuera en el patio vuelve a entrar a la casa y está ahí al lado del niño. Así que al final le dan este payaso, él hace un ritual para que el niño no se acerque más, se lleve el payaso. Es que hay varios, si les gusta investigar, hay varios personas que como es empiezan a compartir estas cosas, pero hay uno que cuenta que llevó a la casa y en la casa se le llenó de moscas, pero bueno, particularmente este del payaso se lo llevó, lo puso en la cajuela y cuando llegó el payaso desapareció y no lo encontraron nunca más. Ese video te lo voy a pasar, así que imagínate qué poder tendría Annabelle para que los Warren les echen agua bendita, le hagan una misa y la encierren de esa manera porque se daban cuenta que era incontrolable. Con todos los poderes que tenía Lorraine, ¿se sabe algo de si ella sentía algún tipo de sensación al verla? O sea, ¿ella llegó a comentar algo? Sí, ella podía ver el demonio que vivía en ella, por eso ella decía que ahí no está una niña. Porque me da cosas decirlo, pero ella decía que ahí no está un fantasma, porque hay diferencias entre los fantasmas de la gente que fallece, que se quedan en un lugar sin poder trascender, sin poder traspasar, porque es todo como un ritual que tienen que aprender que están muertos, ir al otro lado. Es otro el que se quiere quedar aquí a vengarse porque, bueno, de lo que yo he investigado y lo que yo sé, tú cuando falleces sigues siendo el mismo que cuando estás vivo. Si eras bueno, sigues siendo bueno. Si eras malo, sigues siendo malo. Quieres por ahí hacer daño. Y otra cosa son los espíritus menores del bajo astral que se quieren meter ahí. Y la última cosa son los demonios. Los demonios no se pueden encarnar, no pueden volverse seres vivos. Entonces ellos son los que se meten en objetos, pero tal como te decía, para usarlos como puente y poseer a alguna persona, de las tantas que se ha escuchado que puede haber en exorcismos. Así que
No sé, ella decía que podía ver el demonio detrás de Annabelle. Y más allá de lo interesante que nos pueda parecer ser medium, la verdad que la realidad de la mediumnidad es bastante fuerte, es bastante dura. Justamente te invito, Cristian, a ti y a tu público. En mi canal hay una entrevista de una medium colombiana que se llama Jenny. Es muy querida y muy linda, pero un día el último capítulo que hicimos fue de todo lo oscuro que conlleva la mediumnidad. Entonces ella te dice, cuando te empiezas a ver, bueno, el muerto, el trascendido, el abuelito, el amigo, es una cosa, pero tú también ves demonios y ves cosas muy fuertes que te persiguen y quieren coger tu o sea, hay cosas muy, muy fuertes que ella las contó, la verdad yo me espeluzné y yo le digo, ¿tú has pensado si esto es una bendición o una maldición? Pues claro. No sé cuál de las dos, pero en realidad es algo muy duro que los medios, no sé si tú conozcas alguno, tienen que pasar y aprender a controlar, porque una vez que tú ya adquieres el conocimiento, pierdes el miedo porque ya sabes cómo manejarlo, pero en ese proceso les pasan muchas cosas heavies. La verdad que el tema de la mediunidad es algo que me llama la atención, pero que también me aterra. Ya no por el hecho de que puedan ver familiares, sino lo que tú dices, pueden llegar a percibir sombras, seres del bajo astral o incluso demonios. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las puertas que tratas de abrir. Hay que tener mucho ojo con eso. Sobre todo si no tienes conocimiento, porque es como todo, Chris, es como todo. Tú no te vas a meter, yo me acuerdo, una vez fui yo en Argentina, yo viví en Argentina varios años, y ahí te daban unas conferencias de parapsicología y me fui una vez a un encuentro de la Ouija y lo que a mí más se me quedó grabado es que ahí el parapsicólogo Alejandro Parra, que lo pueden buscar o seguir, tiene conferencias muy interesantes. Él decía, si tú, imagínate esto, te voy a poner en contexto, Chris. Tú entras a la NASA, yo te llevo a la NASA, te invito, tú entras y ves una sala con muchos computadores, con muchos botones, con muchos mandos y tú te quedas ahí solo. De repente, ¿a ti se te ocurriría estar tocando los botones, encendiendo, apagando cosas si tú no sabes de lo que se trata? No. Ya, no, exactamente. Él decía, la Ouija y el mundo paranormal es lo mismo. No sé por qué la gente se mete a hacer cosas que no sabe, a abrir portales, a tocar botones, a activar cosas si no tiene un conocimiento. Es diferente cuando tú lo estudias, lo tratas, lo sabes, obviamente entras a esa sala y sabes qué apretar y qué no, sabes cómo encender y apagar. Una vez que tú aprendes a manejar este mundo de la mediumnidad y lo paranormal, ya un poco se te quita el miedo porque ya sabes de qué va. Esa es la parte más importante. Dentro de este museo hay objetos mucho más peligrosos que Annabelle, según tú. Yo creo que no. Según lo que se sabe, Annabelle era una de las más peligrosas, aunque hay un vestido de novia, hay un mono que es un juguete, hay la caja musical de la familia Perrón, hay creo que algunos objetos que han tenido, pero según lo que yo he escuchado, no sé si me equivoco, porque no soy experta en los objetos que están ahí, pero creo que Annabelle es la más peligrosa. Vale, entiendo. ¿Qué otro caso tenías para contarnos que nos iba a volver loco de la cabeza? Pues hay un caso que voy a contarles así no tan profundamente porque lo importante de este caso es que sepan la realidad y es Amityville, ¿sí? Esta casa de Amityville que está involucrada y que por eso hubo mucho problema con los Warren, pero en realidad los Warren solamente fueron un día a esta casa y es la historia donde menos participación tuvieron, pero como la historia tuvo mucha repercusión, como que los ataron a eso y ayudó a aumentar la fama. Recordemos siempre que aunque tú seas una persona que digas la verdad, que investigues para bien, una vez que tú agarras fama y ya eres parte de películas y eres parte de todo un mundo del cine y todo esto donde ya hay intereses económicos, tú hay cosas que ya no puedes controlar. O sea, vas a estar involucrado, vas a estar de lado, te van a meter en polémicas porque de eso se trata, hacer que crezca tu fama para que ganes más dinero. Y eso les pasó a los Warren, que tuvieron una gran polémica en Amityville. Amityville es esta casa, que es una casa que se encontraba en Nueva York, en exactamente el 112 de Ocean Avenue en Amityville, New York. Y luego cambiaron el número de esta casa porque la gente empezó a amontonarse, a acabar con la vida del barrio. Entonces ahora ya no es el 112, sino el 108. Pero es una casa que fue construida en 1927 y era una casa grande, típica de un suburbio de Nueva York y que estaba muy cerca del río Amityville.
Entonces, en esta casa, la verdad es que todo sucedió a partir de un crimen, no de algo paranormal. No fue que empezó con movimientos ni nada de eso, sino más bien empezó con un crimen porque ahí se pasó a vivir una familia, la familia DeFeo. Esta es el apellido de las personas que vivían ahí. Y ahí el 13 de noviembre del 74, Ronald Butch DeFeo Jr., es decir, el hijo de 23 años, le quitó la vida a 6 familiares mientras dormía. A sus padres, un hombre de 43 años llamado Ronald, su madre llamada Louise de 42 años, su hermano Dawn de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John de 9. Usó un rifle, imagínate, un rifle 336 de calibre 35 y disparó 8 rondas en total a toda la familia, o sea, no fue algo menor. Y los cuerpos de todos ellos fueron encontrados boca abajo en sus camas. Entonces esto confundió a la policía, ya que decían que no hubo resistencia. Inicialmente, ¿qué fue lo que pasó? Que este muchacho DeFeo culpó a los mafiosos, pero horas después dijo que en realidad voces lo obligaron a hacerlo. Y en el 75 fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas por asesinato en segundo grado. Y murió, recientemente, murió en marzo del 2021 a los 69 años de causas naturales. Resulta que se sabe por estudios que este muchacho de 23 años, DeFeo, era usuario habitual de drogas, usaba heroína, usaba LSD y tenían problemas familiares, porque cuentan que el padre, Ronald, era un hombre abusivo y que tenían historiales de violencia y robos. Entonces, al decir en el juicio que él en realidad había escuchado voces demoníacas y saber todo este historial, obviamente no le atribuyeron nada a esto, ninguna voces demoníacas, y por eso lo pudieron condenar. También cuentan que su hermano Dawn, uno de los menores, participó en estos actos atroces, que le ayudó a su hermano como para que todos estén tranquilos, para armar todo este complot, y luego su hermano mayor, el de 23 años, terminó ultimándolo a él también. Todo esto es por los estudios forenses que empezaron a hacer. La cuestión es que nunca hubo evidencia histórica de que esta casa estuviera maldita ni que hubieran presencias antes del 74. Lo que se cuenta es que después de este asesinato es donde empiezan a funcionar todas estas cosas, porque se habían hablado de que en esa casa habían entierros indígenas o brujería, pero en realidad eso no fue verdad. Eso sí es solamente un invento para darle más contexto a la propiedad. Lo que sí es cierto es que esta propiedad, imagínate una casa tan grande en los alrededores de Nueva York, se vendió tan solo por $55,000 por todo el estigma que llenó esta parte de los de la familia de los DeFeo por este asesinato que hubo. La historia paranormal no empieza ahí, sino en el 75, donde una persona de nombre George Lutz, de 28 años, y su esposa de 28 años igual, compran la casa por $80,000, sabiendo todo lo que ahí había pasado, sabiendo la historia, nadie los engañó, y se mudaron con sus 3 hijos, Danny, Christopher y Melissa, y además tenían un perrito que se llamaba Harry. Según sus relatos, comenzaron los problemas inmediatamente y ellos afirmaron que solamente vivieron en esa casa 28 días, del 18 de diciembre del 75 al 14 de enero del 76, y experimentaron olores fétidos inexplicables, enjambres de moscas metidas en la casa, puertas y ventanas que se abrían y se cerraban solas. Incluso George, el hombre, dijo que tenía que clavarlas para que no se movieran estas ventanas. Sentía sonidos de pasos, música de bandas, voces, que la niña pequeñita de 5 años hablaba con un amigo imaginario llamado Jody, descrito, esto es horrible, como un cerdo demoníaco con ojos rojos. Ay, Dios. Cuentan que el esposo, George, se despertaba a las 3:15 de la mañana, justo la hora en que fueron los asesinatos, con pesadillas. Dijo que veía una figura encapuchada aparecerse alrededor de la casa. Su esposa Kathy sintió abrazos invisibles y vio huellas de pezuñas en la nieve. Ya me estoy erizando de nuevo. Un crucifijo se invirtió en la pared y un sacerdote, el padre Ray Mancuso,
dijo que en la casa sintió una bofetada invisible y oyó una voz que le decía "Get out", o sea, sal. El sacerdote dijo que bueno, que esto era un poco exagerado, pero que sí había sentido algo luego en unas entrevistas. Y la parte más fea fue cuando George vio a su esposa Kathy levitar y transformarse en una anciana arrugada. Imagínate todo esto solamente en 28 días. Y es ahí cuando ellos deciden salir de esta casa, solamente 28 días después, pero no reportaron nada a la policía y ahí vendieron esta casa por $55,000. Pasaron por pruebas de polígrafo y quienes concluyeron que ellos en realidad no mentían, que decían la verdad. Y aquí es donde entran solamente un día los Warren, que no fueron los primeros en investigar todo esto, porque los Lutz, estos de los 28 días, habían contactado a un parapsicólogo que se llamaba Hans Holzer, que llegó el 6 de marzo a ver qué pasaba todo en la casa. Dijo que sí había sentido algo. Luego llegaron los Warren en el 76 y llegaron con un equipo de Canal 5 de Nueva York, con un reportero que se llamaba Michael Linder. Y ahí fue donde Lorraine dijo que inmediatamente sintió la energía maligna porque Ed fue empujado por las escaleras. Y Lorraine pudo ver en sus visiones los asesinatos que hizo este muchacho de feo. Y decían ellos que en el sótano había un pozo al infierno. Y aquí es donde capturaron una foto infrarroja de un niño demoníaco con los ojos brillantes. Es una foto muy, muy popular que la pueden encontrar en la foto de este niño que apareció tomada por los Warren. Concluyeron que al final esta casa estaba infestada por una presencia demoníaca, no eran fantasmas sino demonios que fueron atraídos por la violencia que desató el muchacho de feo y que por eso pudieron entrar a la casa. Luego de esto fue que aparecieron, los libros, conferencias y hubo todo este revuelo de esta casa. Y lo que pasó es que después dramatizaron en El Conjuro una parte de esto de la casa de Amityville, pero ellos cometieron el error, según se cuenta, de decir que sí estaba la casa construida sobre un cementerio indígena, pero los locales dijeron que no era cierto. Así que a partir de ahí, con esta pequeña participación de ellos, es que se armaron libros, películas y empezaron a decir que ellos habían mentido porque ellos no estuvieron en esa casa, pudieron verlo solamente de manera muy cortita y además, justamente aprovechando toda esta fama, mira lo que pasó, que fue lo que como que acabó. Fue que una muchacha de 15 años dijo que había tenido un romance con Ed Warren, que ya tenía 36 y que había abusado de ella en presencia de Lorraine Warren, y empezó a meter toda esta desvirtuación de lo del terror con lo del abuso, y ahí empezaron a tener problemas los Warren, y esa es la polémica básica de Amityville. Aunque los Lutz dijeron que sí, que todo esto era verdad y lo declararon, después de un tiempo dijeron que ya era mentira, que habían sido exageraciones, o sea, dicen y se desdicen, pero al final, en el 2006, cuando murió el hombre, George Lutz, de los que estuvieron 28 días en esta casa, él dijo que en realidad sí fue verdad y que en algunas cosas hubo exageraciones, pero que todo fue totalmente real. En la actualidad, esta casa, para que sepan, se vendió por última vez en el 2017 en $605,000 y los dueños actuales la renovaron totalmente, quitaron algunas ventanas, cambiaron algunas cosas internas y en el noviembre del 2024 ya se marcaron 50 años de esa noche de los asesinatos, y lo que cuenta la familia que vive hoy ahí es que en la casa ya no existe absolutamente nada y que es una casa completamente normal. ¿Comprarías esa casa por un valor bajo tú? Por $605,000 seguro que no, pero por 55,000 posiblemente quizás sí, pero por el hecho de que creo que está mal remodelar toda una casa que ha tenido experiencia paranormal. Creo que es mejor no tocarla, porque si ellos la han arreglado y dicen que ahora mismo ya no ocurre nada, posiblemente a lo mejor es porque a lo mejor esos seres que estaban dentro ya han podido entrar al cuerpo
de algunos de esos habitantes que viven en la casa y a lo mejor ya no necesitan hacer ningún tipo de experiencia paranormal, porque ya han como entrado dentro, como la típica experiencia a lo mejor de un incubo o un súcubo. Y podría ser, no sé, pero a mí tampoco se me ocurriría comprar una casa donde de hecho hubo un crimen tan atroz, o sea, no es algo menor, Claro. no es algo menor y no carga la casa, más allá de lo paranormal, no carga de buenas energías y positividad un lugar, o sea, es un lugar donde ocurrieron hechos feos, pero bueno, al final la gente que necesita una vivienda y ve una oportunidad, a lo mejor Claro. la vio linda y decidieron vivir ahí. Pero esa es la realidad de Amityville, más que todo es la historia de un asesinato con posteriores manifestaciones demoníacas, si quieres llamarlo así, pero no está tan involucrada como dentro de la historia de los Warren. No daban ningún tipo de explicación los propios vecinos que vivían en el 112 de Ocean Avenue. O sea, ellos no comentaban nada. Ellos empezaron luego a quejarse porque mucha gente llegó a conocer la casa, a verla, pero no decían nada, solo fue muy llamativo porque la noche de los asesinatos nadie dijo nada, nadie se quejó, nadie habló, fue algo como muy extraño y es ahí donde empezaron a mezclar lo de las presencias porque el muchacho quien los asesinó decía que el demonio le ayudó a hacer estos asesinatos y que por eso no hubo revuelo, no hubo ruidos, la familia no se opuso, pudo hacerlo con toda tranquilidad a pesar de disparar una escopeta, porque una cosa es, digamos, una pistola con un silenciador, pero tú sabes cuánto suena una escopeta. Claro. Y despertarían a todos los de la casa. Lo que decían es que es imposible que si tú vives con 6 personas pase algo en un dormitorio y los demás no se den ni por enterados. Y él decía que eso pasaba precisamente porque estaba ayudado por entidades demoníacas. Así que fueron mezclando todas estas dos cosas. Al final fue algo de marketing que explotó. Hicieron mucha plata con la casa de Amityville, pero como te digo, hoy en día es una casa normal, común y corriente. Tú puedes pasar por afuera, de hecho, sacar fotografías, pararte ahí, no te dejan entrar a la propiedad ni acercarte, pero puedes irte a Nueva York, pasar por Amityville y tomarte una fotito a distancia. Eso sí lo puedes hacer. Saliéndonos un poco del tema de los Warren, una pregunta ya personal que te lanzo, María. Antes comentaste que escuchaba voces y que eso fue lo que le hizo realizar ese tipo de asesinato. ¿Crees que es posible escuchar voces de seres demoníacos que te hagan cometer actos atroces? O sea, si hablamos de personas comprobadas como totalmente normales, es posible si tienes alguna posesión, pero lo primero que hay que hacer y siempre se recomienda es descartar la parte médica, descartar la parte física, porque tú sabes que una esquizofrenia, en un ataque de ansiedad, incluso en un ataque de pánico, te pasan cosas muy parecidas y muy escalofriantes, dignas de una película de terror, pero en realidad son tratables médicamente. O sea, solamente si tú ya tuvieras la certeza que esa persona está completamente sana, con los exámenes, con incluso resonancia en el cerebro, donde ves que no tienes nada y de pronto empiezas a escuchar cosas, habría que empezar a averiguar el otro lado. Yo sí lo creo posible. Estaba conversando con una amiga. Yo no he ido a ver exorcismos ni lo iría a hacer, por lo mismo que te digo. Imagínate si yo tuviera la oportunidad de sentir la vibra de Anabel, no lo haría. Peor me voy a ir a meter un exorcismo, ni de chiste, ni de cerca. Pero esta amiga tuvo la oportunidad porque ella pertenece a una iglesia y en la iglesia creo que les llevaron para hacer fuerza espiritual positiva. Y ella dijo que ella vio con sus propios ojos y yo le creo porque es mi amiga, es una persona bastante seria que no jugaría con eso. Ella dice que sí ha escuchado a una persona cambiar de voz y que cuando abrió la boca la lengua era la lengua de una serpiente. Que eso no era chiste, no era ficción. Ella, obviamente, ellos no toman, no fuman, no consumen nada. Era de mañana, estaban con los padres y cuando agarraron a esta señora que estaba poseída, abría la boca, se le transformó y era una serpiente dentro. Así que todo es posible, amigo, no sé. Pero es mejor no meterse en esos mundos, creo yo. La verdad que yo creo que participar en un exorcismo no, verlo yo creo que tampoco, pero entrevistar a un exorcista yo creo que sí tiene que ser algo muy interesante y que te cuente sobre casos o experiencias que haya tratado, porque algo muy raro en los exorcismos es que pueden comenzar a hablar en lenguas muertas que ya no se hablan, o a lo mejor en lenguajes que ni siquiera se sabe qué tipo de lengua es. Sí, claro que sí. Hay exorcistas, yo he hablado con exorcistas y te van contando cosas
cosas bien extrañas. Pero como yo te decía antes, una vez que tú vas adquiriendo el conocimiento, es como que ese velo del miedo, del terror se te va disipando, porque ya vas entendiendo ciertas cosas y vas aprendiendo a protegerte, porque no es que tú puedes entrar a un exorcismo sin protección. O sea, de hecho te contaba que están haciendo un marketing bastante interesante, porque para ir a ver la última película del Conjuro, que precisamente la voy a ir a ver hoy, en muchos lugares como marketing han contratado padres, o sea, curas de verdad, que cuando entras te hacen una especie de bendición para que no te agarres ninguna cosa que veas, porque lo que está diciendo la gente, y mucha gente está incitando en el TikTok a que no vayas a ver la película porque se te puede entrar un demonio, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo es que debes ir protegido, obviamente cada uno con sus protecciones, para que ninguna de estas cosas te pasen. Ahora, lo que yo les puedo decir desde mi experiencia y desde lo que yo creo y desde lo que yo hago, es que cuando tú vibras alto, cuando tú vibras en amor, cuando tú vibras en bondad, cuando tú trabajas tu interior y sabes que la divinidad está en ti, es muy difícil que una entidad de estas ingrese. Es muy difícil. Pero si tú estás deprimido, si tú vives molesto, si tú vives en quejas, si tú vibras muy bajo, si tú tienes problemas, obviamente cualquier energía fuerte que sea, no solamente de entidades demoníacas, sino incluso de personas, se te pega y te empiezan a robar más la energía. Entonces creo que sí es importante el trabajo y la protección propia cuando vas a ver o exponerte en algo que puede tener un potencial energético alto, porque somos energía, esa es la realidad. Y dentro de la energía se nos puede pegar cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Entonces procura ver alrededor de quién estás rodeado. Viendo todo lo que sabes y todo el conocimiento que tienes sobre estos temas, ¿qué fue lo que te hizo acercarte al mundo paranormal? No, eso es una historia larga, es desde chiquita. Yo toda mi vida me han gustado las cosas raras. Primero, siempre he tenido sueños predictivos, pero no es algo que yo impulse a que me pase. Yo prefiero que no me pase, porque así como ves cosas buenas, ves cosas malas. Entonces no es tan divertido. Me pasaba mucho de chica y a partir de la adolescencia lo anulé muchos años. Y después ya cuando empecé a meterme a esta investigación y todo, porque siempre me ha gustado, fue como que ya fui entendiendo otras cosas y aprendiendo a manejar también la energía, que a través de la meditación puedes llegar a otros estados donde realmente te comunicas y puedes ver incluso como cosas de clarividencia. Es algo muy, muy rico que, como todo, hay que meterse. Vos puedes tener el talento, pero lo tienes que estudiar, lo tienes que profundizar. No es que las medium... Hay gente que sí, como el que nació y sabe tocar el piano maravillosamente, pero es 1 en 10 millones. Los demás pueden tener el don, pero si tú lo estudias y lo trabajas, crece mucho. Así que siempre tuve esa curiosidad, y cuando éramos pequeños, mi madre nos dejaba en casa de mi abuela y a mis tías les encantaba este tema. Nos contaban historias de duendes y a partir de ahí yo empecé con la historia, a leer libros de terror. Me encantan los vampiros, es un tema que me fascina. Entonces fui investigando y metiéndome más en este mundo, pero sobre todo, como te digo, me gusta la divulgación, contarle a la gente historias en general, pero con la diferencia en que yo sí puedo decirlo, que tengo responsabilidad en mi canal de contar lo que se ha investigado, lo que tiene una base, lo que tiene por lo menos un testigo. No contamos cosas, no cuento yo cosas para que me suban los seguidores, inventarme historias, hacerme la que me asusto, decir que me ha visitado quien sea, porque no me parece ético, sino más bien desde el lado investigativo. Así que me parece muy rico el mundo del misterio, pero no solamente en fantasmas, sino también en civilizaciones antiguas, pirámides, restos arqueológicos. Crecí con Indiana Jones, así que imagínate todo lo que tengo adentro por el gusto de la investigación, los lugares y las cosas de vidas pasadas, no sé. Lo que está claro es que yo creo que la gente debe de mirar sí o sí el canal de Cosby Capa y María José Roballo, porque creo que tienes muchos temas que le pueden encantar mucho a las personas. Yo te quería hablar ahora sobre el Poltergeist de Londres, el caso Enfield, que creo también que es un caso que llamó mucho la atención de lo que era toda la audiencia que tenía a los Warren, y del que creo que tú sabes mucho también. Este caso, aunque sea interesante y sea un caso que es real desde el punto de vista de las pruebas que hay, es un caso que también los Warren investigaron un poco, y ahí sí te debo decir que en la película, si mal no me equivoco, es la 2 o la 3, creo que sí. Bueno, no sé,
que es este caso de Enfield. Para quien no lo conozcas, es un caso de un barrio Enfield precisamente, pero en Londres, ya del otro lado del mundo, ya en Europa, donde una familia de una madre y sus hijos, era una madre soltera con muchas dificultades económicas, empiezan a sentir la presencia de entidades dentro de la casa. Lo interesante es que las fotos que están de estas niñas teniendo interacción con las entidades son reales, están investigadas y son reales. La niña, hay una foto muy famosa, no sé si la puedes pegar aquí, Cris. Esa foto es muy famosa, donde se ve la niña como sostenida en la mitad de su habitación. Pues esta foto es real, esta foto no está trucada, y la han investigado varias veces, y la niña sufría levitaciones, les quitaban las cobijas, les jalaban de los pies, se daban la vuelta a los crucifijos, se movían los juguetes solos. Y ahí es donde hay una entrevista muy interesante, también la pueden buscar, está en las redes, donde a la niña, un canal de televisión de Inglaterra, va a hacerle una entrevista. ¿Pero por qué? Ojo con esto, van a hacerle la entrevista porque la mujer empieza a llamar a la policía, porque veía cómo se revoleaban las cosas, se rompían y había todo esto. La mujer llama a la policía y le dice, está pasando esto en mi casa. Llegan los policías de verdad de Inglaterra, pues, que es una policía, se me va el nombre, pero bueno, es una policía muy famosa. Llegan, entran a investigar y le pasa a los policías lo mismo. Los policías pueden... Sí, los policías, entra la mujer policía y dice, ay, no quiero entrar aquí porque se movió tal cosa, porque se rompió tanto. Y el hombre policía dice, mujer, estoy haciendo como una parodia, ¿no? Dice, mujer, qué exagerada que eres, aquí no hay nada, sal de aquí, voy a entrar yo. Y cuando entra el tipo le pasan cosas peores. Y a raíz de esto, llaman a los canales de televisión y hacen una entrevista, y está sentada la niña. Esto lo pueden ver, repito, lo pueden ver, la grabación real. Entra la niña, está así sentada, la empiezan a entrevistar y a la niña le cambia la voz. Y justamente se le ingresa el espíritu, porque en esa casa vivía un hombre mayor, un abuelo, que movía una silla mecedora y que estaba ahí, que no quería que esta familia pertenezca, y se posesionaba del cuerpo de la niña. Y en la mitad de la entrevista empieza la niña a hablar con otra voz, y se quedan locos todos los de la televisión y dicen, ay, ¿qué le pasa a esta niña? Está inventando. Pero no inventaba, estaba siendo poseída, y esto está grabado y lo pueden ver. Y es ahí donde cobra súper importancia este caso de Enfield. Invitan a los Warren, van desde Estados Unidos allá, investigan, pero lo único que pueden ver es que sí, Lorraine empieza a ver a este espíritu que es como un demonio que está habitando en esta casa. A la casa le trataron de hacer un exorcismo, pero tampoco tuvieron mucha participación. Regresaron a Estados Unidos, de lo que ustedes ven alrededor de la película, que se le aparece la monja y que están ahí. Eso sí es netamente algo comercial, algo de la película, porque ellos no tuvieron mucha participación, a pesar de que esta historia es una historia completamente real. Y como ustedes dicen, no me crean, vayan al internet, busquen la entrevista, busquen la niña, busquen las fotos, y esto lo pueden comprobar que es real. Así que este es un caso muy interesante, pero como te digo, que no tuvo demasiada participación de los Warren, como es en el caso de la familia Perrón, de la primera del Conjuro, que me gustaría contarte porque tiene bastante más detalle. Claro, cuéntame. Encantado. Bueno, entre las historias más importantes está la familia Perrón y la casa famosísima donde se hizo el Conjuro, la primera de la saga, la que les dio a conocer, la que les hizo famosos. Y en realidad la historia también es una historia real basada en la familia Perrón, donde el hombre Roger Perrón, que era un camionero, y su esposa Caroline, ama de casa, y sus 5 hijas se fueron a vivir ahí en una granja que ellos pudieron comprar en $75,000. Esto estamos hablando de 1970. Era una granja muy grande de 200 acres que estaba en Rhode Island, igual en Estados Unidos, y que era conocida como The Farmhouse. Pero imagínense que esta casa es una casa construida en 1736, una casa viejísima. Como les dije, la compraron por $75,000, muy barata. Y además, imagínense, una familia grande con 5 hijas, obviamente estaba en una casa grande, pero esta casa tenía, Cristian, 14 habitaciones, imagínense. Y tenía un granero, un sótano, terrenos boscosos alrededor. O sea, era como
una casa en la mitad de un bosque enorme y viejísima. Desde ahí ya es medio aterrador. Ya te echa para atrás, ya. Ya te echa para atrás. Claro, casa que tampoco compraría, por supuesto. Esta familia se mudó en enero de 1971. En realidad lo que les gustó fue el precio y también les gustó que era una casa grande para toda su familia porque pensaban vivir ahí. Esta casa ya tenía una larga historia, había sido propiedad durante 8 generaciones de la misma familia, imagínate, desde el siglo VIII, con reportes dentro de la casa, pero esto es lógico por el tiempo, aquí no hay nada de paranormal, de muertes naturales, suicidios, ahogamientos en el río, etcétera, pero a lo largo de tantos años obviamente existen desgracias alrededor, esto no es nada raro. Claro, son 200 y pico años. Ajá, según la hija de esta familia, Andrea Perrón, ella dijo que cuando ellos les vendieron la casa, lo único que les dijeron es que por la noche deben dejar siempre las luces prendidas, diciéndoles que algo siniestro pasaba ahí en las noches y que como Harrisville, donde quedaba esta casa, es un pueblo pequeño, les daban esa advertencia, pero que no se había visto nada extraño más. Sin embargo, después de que se mudaron, empezaron a pasar cosas extrañas en la familia. Para todo esto les quiero comentar, para los que les interese, que Andrea Perrón, una de las hijas de los Perrón originales de esta familia, escribió un libro que lo dividieron en 3 volúmenes que se llama House of Darkness, la casa de la oscuridad, House of Light, la casa de la luz, así se llama, pero está repartido en 3 volúmenes y lo publicó entre el 2011 y el 2014. Y ahí ella cuenta todo lo que pasó en esta casa acerca de estos fenómenos paranormales que pasaron durante 10 años, porque contrario a lo que se ve en la película, donde ellos salen corriendo y abandonan la casa, pues no, señores, ellos vivieron ahí hasta 1980, cuando se mudaron por problemas financieros y el estrés acumulado por todo lo que habían vivido, pero no es que ellos salieron corriendo, tuvieron 10 años. Y Andrea Perrón escribe estos 3 volúmenes detallando todo lo que pasó en la casa. Sí les debo decir que yo por lo menos no he encontrado la versión en español, en castellano de estos libros, están solamente en inglés. Sí pueden conseguirlos, como les dije, en Amazon, pero se los tienen que leer en inglés. De hecho, también está el audiolibro, pero también les comento que solamente está en inglés. Y ahí existen fenómenos, ella relata los fenómenos que existieron, que están en este libro, que empezaron del 1971 al 73, donde incluye olores fétidos inexplicables, olían como a carne podrida, puertas que se abrían y se cerraban, camas que vibraban o levitaban, apariciones de espíritus benignos. Ellos decían que veían fantasmas de niños que sí eran buenos, mujeres con ropa victoriana. Y la mujer, la mamá Caroline, sintió presencias frías y dicen que fue tocada por un espíritu recurrente que era Mrs. Arnold, una mujer que se ahorcó en el granero durante el siglo XIX. Eso es lo primero que reportan, pero ya de 1973 al 77 estas entidades se volvieron maliciosas. Uy. Las hijas Cindy y Christine fueron jaladas de la cama por los pies. April vio un espíritu maligno en el armario. Nancy fue lanzada por el aire. Caroline, la mamá, desarrolló moretones inexplicables y sintió que era poseída durante un episodio de trance. La familia comenta que oía lamentos, risas, voces diciendo que hay 7 soldados muertos enterrados en la pared. Imagínate que alguien te susurra eso en tu casa. Que te diga, hay 7 soldados en tu pared, Cristian, así. Refiriéndose a posibles tumbas de la guerra revolucionaria y además un incidente que fue clave en toda esta historia, que es la historia de una bruja de la que ya les voy a contar, con la cabeza torcida y que tenía olor a muerte y que atacó a Caroline pinchándola con una aguja. Porque esta señora, esta bruja de las que les voy a hablar y que es muy conocida, que se llama Bathsheba, fue acusada también de cometer un acto criminal con esta aguja, pero ya les cuento. De 1977 a 1980, Caroline investigó la historia de la casa en la biblioteca local y atribuyó todos estos males a esta bruja, Bathsheba Sherman, una supuesta bruja del siglo XIX, donde dicen que ella poseyó a Caroline haciendo que hablara en lenguas y actuara violentamente. Roger reportó varias apariciones de hombres ahorcados y no llamaron a la policía
porque no podían demostrar esto, pero sí llamaron a parapsicólogos y es ahí cuando les hablan de los Warren. Amén. Esta familia nunca reportó daños físicos, pero sí algunos problemas que dicen ellos que podían haberse dado por la antigüedad de la casa, que era como los raros ruidos que sentían, las corrientes de aire o los olores que podían haber venido de caños viejos. Pero la verdad es que esto sí fue mucho más real. Ahora, solo para darles contexto, les cuento que Bathsheba era una mujer que nació en 1812 y que se le atribuyó la historia de ser una bruja demoníaca que mató a sus hijos bebés para poder entregárselos al maligno. Pero resulta que en la vida real ella era de una familia puritana, se casó con un hombre en 1844, vivieron en una granja que estaba cerca de la familia de los Perrón, donde criaron a su hijo Herbert, y quien nació en 1849, pero lo único extraño, porque se cuenta en la película y se dice en el libro que esta mujer se colgó del árbol famoso de esta casa, no sé si viste El Conjuro, Cristian, ella nunca se colgó. Ella se murió a los 73 años y se murió por una enfermedad, así que eso no fue cierto. Pero lo que sí es cierto y llama la atención es que esta señora Bathsheba tuvo 4 hijos y que todos fallecieron, excepto el último, y todos fallecieron antes de los 2 años. Solamente sobrevivió uno y se decía que ella con una aguja los pinchaba cerca de la cabeza, se los entregaba al maligno, y que solamente de ellos había sobrevivido uno, pero también es normal que en el 1800 varios niños pequeños morían por la insalubridad del lugar, digámoslo así. Así claro. Que bueno, esta señora es la que dicen que era el ente demoníaco que estaba metido en esta casa y que en realidad antes de morir ella había echado una maldición, mejor dicho, a toda la propiedad, pero bueno, esto sí no fue comprobado. Lo que hicieron Ed y Lorraine Warren fue que en el 73 Carolyn Perrón, una de las hijas, después de ver una conferencia de ellos, los llama, ellos investigan esta casa. Esto es importante, no una vez, ellos estuvieron 7 años en esta casa. 7 años yendo a esta casa, identificando los espíritus, tanto benignos como malignos, realizando grabaciones, realizando rituales de limpieza, hicieron incluso un exorcismo no autorizado para la iglesia y ahí vieron que Caroline levitó y habló en otras lenguas y fue cuando se asustó el padre y los botó de la casa 7 años después, diciendo que más bien ellos habían empeorado las cosas. Pero ellos sí documentaron el caso porque sí tenían fotos, cintas grabadas y todo lo que podemos ver. Al final, la familia, como les dije, en el 80 se mudó de esta casa porque cayeron en bancarrota y terminó todo el cuento de los Perrón, pero ahí sí tenían mucho que ver los Warren en toda su investigación y todo lo que tienen como pruebas, porque como les dije, ellos estuvieron 7 años investigando y es ahí cuando de estas investigaciones sacan la película El Conjuro, que ganó más de 319 millones de dólares y donde metieron la historia de Bathsheba para poder darle más drama a esta historia que les acabo de contar, pero como ustedes ya saben, esto no fue real. Y justamente Andrea Perrón, que es la chica que escribe estos libros de La Casa de la Oscuridad y La Casa de la Luz, ella aportó para todo el guión de la película, obviamente contando que le pusieron ciertos toques porque lógicamente al hacer una película tienen que ponerle distintos tintes para hacerle más interesante. Lo que se sabe ahora, ya para ir cerrando este caso, es que vendieron la casa en el 2019 por $439,000 wow. a unos esposos Heinzen, quienes la convirtieron en atracción turística que se llama La Casa del Conjuro, ofreciendo tours y pernoctaciones en esta casa. Y luego en el 2022 se vendió la misma casa, imagínate, después de todo esto, en $1.5 millones por la fama que había tenido a Jacqueline Núñez, quien reportó que había pequeñas actividades paranormales, y hasta septiembre del 2025 permanecerá abierta al público con eventos que se llaman Ghost Hunts, generando ingresos pero sin
lograr incidentes graves. Así que Ay, esta Dios. es la realidad actual de la casa de la familia Perron. ¿Visitarías esta casa? Sí, esta casa sí. ¿Qué diferencia ves en esta casa con respecto a las otras? Porque en esta casa no hay así como una historia de asesinatos como Amityville, que tampoco me da tanto miedo, pero yo creo que es una casa que ya está bastante controlada y me parece interesante también por la historia, pero no creo que sea una casa que te lleve precisamente al mal, así que sí me parece interesante, creo que sí la visitaría, pero no me quedaría a dormir, eso es algo que no haría. A pernoctar ¿no? Algo Nah. interesante también es que dijiste que los Warren estuvieron 7 años visitando esta casa. Si ellos, toda su historia en sí fuera falsa, ¿no gastarías 7 años de tu vida visitando una casa para intentar como elucubrar como que todo es mentira? No gastarías tanto tu tiempo si fuera todo falso. Ni tiempo, ni recursos, ni lo que no cobraron, ni la investigación. Lo que pasa es que siempre el escéptico va a buscar el lado negativo de todo esto, de que es mentira, que quieren fama, pero yo no creo que sea así. Hay gente que tiene poderes, evidentemente yo lo he vivido, no sé si tú lo has vivido. Hay gente que simplemente trata de ayudar, yo creo que ellos trataban de ayudar y obviamente la fama te va a venir por donde quiera que seas porque es algo extraordinario y los humanos somos curiosos y amarillistas, entonces donde vemos que pasó algo wow, todos queremos estar metidos, eso es así. Será uno en 1000 que le dicen, ay, mira lo que pasó y se queda sentado, todos nos levantamos corriendo a ver qué es lo que pasó. Entonces, creo que la fama era inherente a lo que ellos hacían porque es algo muy llamativo. Pero yo no creo que ellos hayan estado mintiendo y totalmente creo la historia de la familia Perrón porque hay casas que se sabe que están embrujadas. Yo lo que creo es que todo esto deja algo muy fuerte a todas las personas que tratan de investigar lo paranormal hoy en día. Y creo que cualquier persona que quiera ser investigador paranormal debe de leer sobre los Warren y sobre las experiencias que ellos tuvieron. Creas o no creas en lo paranormal, creo que todo el esfuerzo que hicieron ellos merece al menos un respeto. Claro que sí. Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias, María José Roballo, por estar aquí. La verdad que las historias que nos ha contado hoy han sido espectaculares. Hemos estado tanto hablando del caso de Annabelle, hemos hablado de Amityville, del caso de Enfield. Nos ha contado también el caso de esta gran bruja que tenía como propósito atacar a sus bebés. Así que yo creo que tiene muchas más historias paranormales que puede contarnos sobre los casos de los Warren, así que si os interesa lo podéis dejar en la caja de comentarios y allí María José Roballo podrá contarnos nuevas experiencias sobre todos estos casos. Claro que sí, Cris. Es extensa la vida y la historia. Imagínense que los Warren investigaron más de 50,000 casos que tienen registrados, así que nos faltan algunos de los más icónicos, pero poco conocidos porque no se han hecho película, pero están ahí, me encantaría contártelos en otra oportunidad, así que si a la gente le ha gustado este capítulo, le ha gustado el relato, pónganle, escríbanle a Cristian, dígale, yo con mucho gusto me vuelvo a reunir con él y les cuento los casos que faltan de los Warren o cualquier otro de estos casos que, como les dije antes, llaman mucho la atención y obviamente son una maravilla poder investigarlos. Igualmente también dejaré por aquí lo que son todas tus redes sociales para que ellos también puedan visitar lo que son el canal tuyo de, bueno, lo repito, es Cósmica by María José Roballo y podrán ver también los diferentes casos que también tienes allí documentados. Sí, pueden darse una vuelta. Miren que yo tengo de vampiros, de sirenas, de gigantes, con pruebas, investigaciones, de un peruano maravilloso que hace investigaciones, que se llama Babi Trujillo, que tiene un esqueleto de un hombre hormiga. Tenemos entrevistas con contactados, tenemos entrevistas con muchos investigadores paranormales de México y del mundo que hacen todas estas cosas, todo... Que difunden sobre todo esto de la parapsicología, del misterio, del terror o como quieran llamarlo, y que son bastante responsables de sus investigaciones, así que les invito que si se quieren tener un buen tiempo de conocimiento y entretenimiento, vayan a mi canal Cósmica by María José Roballo y permíteme, abusando de tiempo, Cristian, invitarles los jueves un en vivo a las 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, donde con Alejandro Bernal, otro investigador impresionante, también hablamos de temas diversos. Recién terminamos uno del poder de la mente, de las pirámides, y este jueves que viene, y ustedes como están en España y los horarios son tan diversos, lo pueden ver en diferido,
Pero justamente, Cristian, te quiero invitar porque este jueves que viene, 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, en mi canal vamos a hacer un en vivo sobre gente que hizo pactos con el demonio. Gente real, casos probados, que hicieron pactos con el demonio y obtuvieron grandes riquezas, pero también cuando haces un pacto, la paga que tienes que dar es muy alta. Así que está bien interesante lo que vamos a hacer, y dentro de ese programa que se llama Umbral del Misterio hacemos un pequeño flash que se llama Bitácora Cósmica, donde les damos las últimas novedades del mundo del misterio a nivel mundial. Y este jueves vamos a hablar de que este martes que viene, que es 7 si no me equivoco, no sé qué día es el martes que viene, creo que es porque ahora es 7, debe ser como 12, se va a hablar del nuevo congreso que van a abrir para hablar de todo el tema OVNI, así que va a estar bien interesante, así que quedan todos invitados. Y en Instagram estoy como Dama Oscuridad, y en TikTok, si quieren seguirme, también como María José Roballo 2. Pues la verdad que, María José, ha sido un honor tenerte aquí y compartir lo que es todo este conocimiento sobre los Warren. Decirte que muchas gracias por tu tiempo y por llevarnos tan de cerca a los casos de Annabelle, Amityville, Enfield y demás. Y la verdad, espero poder volver a verte pronto por aquí y conocer más sobre no solamente los casos de los Warren, sino, como dijiste antes, casos sobre civilizaciones antiguas, extraterrestres y todo ese conocimiento que tienes para dar a todas las personas. Sí, te agradezco mucho, de verdad, estoy encantada de estar en tu espacio, espero que sigas creciendo tu comunidad, que te deseo lo mejor, obviamente, y que sigas en este mundo de la investigación paranormal, que es maravillosa y muy enriquecedora. Así que un abrazo para todos y un saludo desde Quito, Ecuador. Un abrazo, nos vemos.